Otra opción que se utiliza mucho en el trabajo con AutoCAD son las capas. Concretamente lo tenemos en la parte superior, en la zona esta central de Layers. Concretamente las capas se utilizan para diferenciar dentro de un dibujo, dentro de un diseño en AutoCAD, diferentes partes o incluso objetos o materiales, para que de esta forma podamos manipular de forma independiente y mucho más fácil cada elemento del dibujo. Por defecto, siempre hay que trabajar en una capa. Por eso AutoCAD incorpora la capa 0, que es esta que estamos señalando, que es en la que estamos trabajando habitualmente. Si hacemos un clic a la flecha, se despliega la lista de capas, donde vemos el nombre de la capa, el color de la capa, si está bloqueada, si está habilitada y si está visible, ya que las capas las podemos ocultar, bloquear, etc. Para crear una nueva capa, lo más fácil es o bien utilizar los botones para activar o desactivar capas, o si no, desde la opción propiedades de capa, este botón, el más grande, podremos crear y manipular las capas existentes. Si hacemos un clic, se nos abre esta pantalla donde vemos la lista de capas. Mediante estos 4 iconos de aquí arriba podremos crear una capa, la podremos congelar, eliminar o aceptar. Para crear una nueva capa hacemos un clic en el botón de crear, que es este de aquí. Automáticamente aparece una línea nueva donde tenemos que indicar el nombre de la capa, por ejemplo, fontanería. Podemos determinar un color haciendo un clic aquí. De esta forma visualmente podremos diferenciar los objetos que están dentro de cada una de las capas, y de esta forma tan simple acabo de crear una capa nueva titulada fontanería, donde podré dibujar los elementos correspondientes a la fontanería. Añadimos otro, por ejemplo, los muros de la vivienda, color de capa, vamos a cambiar, ok, y de esta forma iríamos creando capas. Actualmente estamos trabajando en la capa 0 porque vemos el signo de visto, el check, que quiere decir que está activa. Si yo ahora quisiera dibujar, por ejemplo, un muro, tendríamos que activar la capa haciendo un clic en el icono este que estamos señalando, que es el de activar. Hacemos un clic y ya hemos activado muros. Cerramos con la cruz y dibujamos un objeto. Podemos ver cómo este objeto está en color rojo porque está en la capa muros. Desde la lista desplegable, escogemos, por ejemplo, fontanería y dibujo otro objeto. Podemos ver cómo estamos en otro color porque es otra capa. Y lo mismo con la capa 0. De esta forma visualmente podemos ver los objetos que están en cada una de las capas. Y nosotros desde aquí podríamos coger y ocultar o mostrar, por ejemplo. Si hacemos ocultar y seleccionamos el objeto de una capa, le decimos que sí, y todos los objetos dibujados en la capa, en este caso 0, se han desactivado. Lo mismo lo podemos hacer desde la lista desplegable, es decir, si desplegamos la lista y, por ejemplo, queremos ocultar los objetos de la capa muro, hacemos un clic en la bombilla de la capa muros y automáticamente se ocultan todos. Si vuelvo a hacer un clic en una bombilla apagada para encenderla, vuelvo a mostrar todos los elementos dibujados en esa capa. Y de esta forma tan sencilla nosotros podemos diferenciar objetos, elementos dentro de un dibujo. Esta es la forma correcta para trabajar en dibujos complejos que tienen diferentes materiales, elementos, etc. Todo lo que permite hacer estos botones de aquí, que es bloquear, ocultar, mostrar, etc., lo podemos hacer desde la lista desplegable clicando en los objetos. Bloquear, congelar, que quiere decir que lo veo pero no lo puedo modificar, y ocultar. Y si utilizamos el botón este más grande, llegaremos a lo que es el editor de capas, donde puedo crear capas nuevas o bien eliminar capas con el botón de eliminar, modificar colores, etc. Evidentemente las capas hay que crearlas antes de empezar a dibujar. Al menos esa es la secuencia correcta, crear la capa y dibujar los elementos dentro. Es posible cambiar un objeto de capa, pero lo correcto es crear la capa y dibujar después.